Bienvenida, doctora Ágata Reyes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de empezar, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria y cómo llegó a especializarse en oncología médica? Hola Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un tema que me apasiona, hablar de calidad. Y bueno, si me preguntas sobre cómo llegué a la oncología, haces que regrese muchísimos años atrás en mi vida. Desde que yo era muy pequeña, creo que mis maestras de primaria te lo pueden decir, siempre quise ser doctora, toda mi vida. Pero creo que porque tenía una inspiración muy grande. Mi papá era médico y él era como mi mayor inspiración. Verlo a él era decir, yo quiero hacer y ayudar como lo miraba a él ayudar. Y bueno, él siempre me decía que no podía ser como él, que yo tenía que estudiar más y más, porque si yo quería ayudar, tenía que llegar a otro nivel, a nivel académico, para poder ofrecer el apoyo que los pacientes necesitaban. Creo que nunca lo voy a alcanzar, porque el nivel de humanidad de mi padre no lo voy a tener yo nunca. Pero te puedo decir que a nivel profesional, mi mayor reto era conmigo misma, el poder llegar a un punto donde pudiera brindar un servicio. Creo que en medicina se tiene que traer vocación, por eso te lo mencionaba, es traer el deseo de hacer esto desde que uno es muy pequeño para meterse en este mundo de la oncología. ¿Cómo llegué a la oncología? Pues yo empecé a hacer la especialidad de medicina interna y estando en medicina interna, todavía no estando clara de cuál iba a ser el camino que iba a tomar después, llegué al área de oncología, un área que realmente me fascinó. Desde el punto médico, es un mundo donde, pues lo podemos ver, se ha ido desarrollando cada día más, donde hemos cambiado la historia cada día más de los pacientes, pero donde también había ese camino que te digo que traía, el camino de poder servir y ayudar. Es duro, el camino no es fácil como cuando una niña de 5 años lo piensa, pero creo que se puede lograr hacer mucho si desde tu lugar empiezas a intentar hacer los cambios. Gracias, doctora. Y para comenzar de lleno con el tema que nos compete hoy del cáncer de mama, ¿verdad? Y desde la perspectiva oncológica, ¿nos podría decir, para poder explicar brevemente qué es el cáncer de mama y cómo se diagnostica? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad que, como su nombre lo indica, se desarrolla a nivel de las glándulas mamarias, que estas células pueden ir creciendo de manera desordenada hasta formar una lesión, un tumorcito, un nódulo, como los pacientes, un bultito, para que las pacientes que nos estén escuchando lo entiendan. Esta lesión, lo importante en cáncer de mama cuando mencionas diagnóstico es no llegar al punto de tocarnos algo. Por eso es tan importante la prevención. Lo mejor en el diagnóstico es poder diagnosticar o darnos cuenta que existe la enfermedad cuando esto todavía no es palpable. ¿Cómo nosotros lo vamos a diagnosticar? Pues haciendo un control. Yo siempre digo, demostrándome mi amor propio y el amor por mi familia. Entonces, empezar a llevar un control de la enfermedad de manera anual con nuestro ginecólogo para que nos evalúe, nosotros estarnos evaluando 8 a 7 días después del periodo menstrual, levantar las manos al espejo, tocarnos, ver que tengamos la misma simetría, ver que no exista ningún cambio a nivel de coloración de piel o, como les digo, si palpamos algo, inmediatamente ir con tu médico para hacer los estudios pertinentes. El diagnóstico de cáncer de mama se da con una biopsia. Ninguna imagen te va a decir ya es una enfermedad. La imagen nos da la sospecha y es complementaria, pero el diagnóstico lo va a dar, que es una biopsia, llegar, tomar un pedacito de esta lesión, mandarla a estudiar y que nos diga, ¿son células malas o son células buenas? Perfecto, doctora. Y para contextualizar un poquito más a nuestra audiencia, hablando de estadísticas y prevalencia, ¿qué tan común es el cáncer de mama en Guatemala y a nivel mundial? Por supuesto, ¿ha visto algún cambio en las estadísticas en los últimos años? Mira, el cáncer de mama sigue ocupando el primer lugar en incidencia a nivel mundial. Pero si nos vamos a nuestro país, también ocupa uno de los primeros lugares en incidencia, el primer lugar también en incidencia a nivel Guatemala. ¿Y sabes qué es lo que más nos preocupa? Que cada vez es en mujeres más jóvenes. Si nos vamos a data de la Organización Mundial de la Salud,
nos dice que el 32% de las pacientes menores de 50 años son las que están, el 32% de la incidencia de la enfermedad están desarrollándolo en esas edades. ¿Qué pasa en Guatemala? También. Cada vez vemos mujeres más jóvenes, menores de 40 años en consulta, mucha paciente premenopáusica y sí sigue ocupando una de las primeras causas. 1 de cada 8 mujeres se cree que podemos desarrollar cáncer de mama. Perfecto, doctora. Gracias por este dato que es muy importante. Y esto nos lleva entonces a unirlo al tema principal de la charla, acerca de la importancia de la evaluación ya en pacientes que pues ya tienen un diagnóstico establecido. Y acá me surge esta pregunta: ¿por qué es importante evaluar la calidad de vida en pacientes ya con cáncer de mama? ¿Cuáles son los aspectos que se consideran dentro de esta evaluación? Mira, cuando hablamos de calidad de vida, yo no lo enfocaría solo en cáncer de mama. Si toda paciente diagnosticada con un diagnóstico donde escuchan esta palabra, el mundo empieza a temblar. Y no es el mejor diagnóstico el que nosotros damos al indicar que existe una enfermedad como esta. Pero yo te puedo decir que la calidad de vida que le podemos ofrecer al paciente va a cambiar esa historia. ¿Qué me refiero yo con calidad? El que el paciente pueda llevar sus días de una manera rutinaria, que pueda encajar de alguna forma siempre con sus amistades, con su familia, en lo laboral. Hoy ves cada vez más mujeres dentro de la vida empresarial, de la vida laboral, de la vida médica, de la vida profesional, que un diagnóstico así les cambia la vida de un día a otro, y dejar sus actividades es difícil. Pero vamos al otro panorama, la mujer madre. También la responsabilidad de pensar de que están sus hijos que dependen de él, de ella, de una familia, de un esposo, de un hogar. Entonces, creo que la calidad va a ir enfocada de cómo tú englobes y le des todas las fortalezas para que ella pueda llevar este proceso. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los aspectos fisiológicos. Y esto me lleva al tema del impacto físico del cáncer de mama. Desde este punto de vista, doctora, ¿cómo afecta el cáncer de mama el cuerpo de una mujer? Definitivamente el cáncer de mama va a dar cambios drásticos en el cuerpo de una paciente. Mira, que a veces no me gusta mencionar solo mujer, porque sabemos que el cáncer de mama también puede afectar a hombres. Y los cambios que pueden haber desde la quimioterapia, a veces un poco de cambios en la coloración de las uñas, resequedad en la piel, que ya son cambios que para uno en el día a día pueden definitivamente afectarte. El impacto de la caída del cabello sigue siendo un impacto grande en las pacientes. Yo siempre intento tener esa empatía. Al principio me costaba, te he de confesar. Yo decía, pero si vamos a intentar curarte, el pelo se va a recuperar en un momento. Con los años, ellas, mis maestras, he ido aprendiendo de ellas cómo todos estos puntos son tan importantes y tan claves al momento de poderles explicar y de entender el valor que para el paciente tiene. Ahora, vamos al cambio físico a nivel anatómico. El hecho de una cirugía. Podríamos llegar a tener una cirugía conservadora, que así se le llama, cuando solo fue la resección de una parte del mama. O en otros casos, donde es la mama completa, que definitivamente el impacto psicológico va a ser grande para la paciente. Y ahí es donde más adelante vamos a hablar de lo importante de trabajar en equipo para ayudar a que ellas estén mejor. Correcto, doctora. Y esto, ¿nos podría usted decir cuáles son los tratamientos más comunes para el cáncer de mama y qué efectos secundarios pueden tener en las pacientes, como bien lo mencionábamos en la parte física, ¿verdad? Claro. Mira, esto también me hace regresar un poquito a una de las preguntas, y cuando me dices el tratamiento. Hablamos de qué es cáncer de mama en general, pero aquí viene algo muy importante. Cáncer de mama no es una enfermedad. Cuando le digo esto a la mayoría de pacientes se quedan con... No es una enfermedad, porque nos hemos dado cuenta que dentro de esta enfermedad, cáncer de mama, existen diferentes tipos. Y cada tipo va a tener una historia y un pronóstico completamente diferente. Cuando nos vamos al tratamiento, la historia es igual.
El tratamiento va a depender de la etapa clínica en que nosotros lo diagnosticamos. ¿Qué es esto? Las pacientes escuchan temprano o algo que ya fue a otra área de nuestro cuerpo o algo que avanzó dentro del área inicial. Va a depender de esto el tratamiento, va a depender de esto el tipo. Tú me vas a decir qué tipos existen y es lo que las pacientes han oído. Hay un tipo que se estimula por hormonas, otras que produce una proteína que se llama HER2 y otro grupo que se llama triple negativo, que no va a tener ninguna de las características anteriores. Tratamientos existen muchos, Nancy. Va a depender definitivamente de qué grupo voy a tratar. Pero ahorita lo más importante es decirle a las pacientes, el diagnóstico temprano va a cambiar la historia de esta enfermedad. Perfecto, doctora. Y como lo mencionábamos al inicio, es una de las causas más altas o frecuentes de incidencia de cáncer en la mujer en Guatemala. Y por eso es la importancia de la atención integral, que es el siguiente tema que vamos a abordar. La atención integral en pacientes de cáncer de mama, ¿cómo es el abordaje? O sea, ¿qué rol juegan otros profesionales de la salud en este proceso? Mira, esto para mí es lo más importante en la historia del tratamiento de una paciente o el abordaje de la paciente. Hoy en día es que ya no existimos o ya no existe en el área médica un todólogo. Ya no se puede decir que un médico es capaz de hacerlo todo porque gracias a la ciencia y a que todos nos hemos ido preparando en diferentes ramas un poquito más, nos da la oportunidad de poder trabajar en equipos multidisciplinarios. ¿Qué es esto? Donde están diferentes especialistas que trabajan en la rama y donde podemos nosotros en conjunto buscar el mejor abordaje para la paciente. ¿A qué me refiero con estos especialistas? Existe el oncólogo médico, que es el que se encarga del seguimiento, del abordaje médico de los tratamientos, que es mi caso. Existe el radiooncólogo, que es el que se encarga de dar la radioterapia. Existe el médico quirúrgico, que puede ser el cirujano oncólogo, el ginecólogo, el mastólogo, que se encargan de dar el abordaje quirúrgico y el abordaje a la enfermedad local de la mama. Pero existen muchos más que tienen un gran valor, el patólogo, que es el que va a ver nuestra biopsia, el de rehabilitación, que es el que nos va a ayudar posterior en el seguimiento, de gran valor también las psicólogas, las nutricionistas, y todos tienen el mismo valor en el equipo, todos tienen el mismo objetivo, ayudar en el seguimiento, en el diagnóstico y en el tratamiento de esta paciente, y que las cosas se hagan mejor. Por eso me cuesta un poquito cuando todavía pacientes tienen la idea de, es que doctora, es que yo no quiero ir con todos, quiero que aquí usted me haga todo. Y me toca empezarles a explicar la importancia y el valor que tiene cada uno de mis colegas y lo importante que es para mí poder trabajar de la mano de ellos. Sí, o sea, fuera yo súper poderosa, pero hoy te digo que no lo existe. Yo me siento fuerte si estoy alrededor y al lado de equipo. Y en Guatemala existen médicos brillantes. Entonces creo que el paciente tiene que tener claro que hay que trabajar con un equipo, no solo es una persona. Claro, doctora, y esto me lleva a recordar que fuera de cámaras platicábamos de que en este equipo se aprende de cada médico. Y así es como uno de paciente también aprende a llevar este proceso, ¿verdad? Claro, todos los días. Yo con cada uno de ellos aprendo muchísimo. Todos los días se aprende. No todos los días tienes que ir a ver, a repasar. Cada paciente te hace tener otro concepto, tener ese deseo de ir, revisar, de discutir con ellos y de aprenderles. Yo a mis colegas con los que tengo equipos, la verdad que les agradezco muchísimo porque de ellos aprendo yo todos los días. Gracias, doctora. Continuando con la entrevista, hablaremos un poco acerca de los aspectos emocionales. Y recibir un diagnóstico de cáncer de mama tiene un impacto emocional muy fuerte. Doctora, desde su experiencia, ¿qué tipo de apoyo emocional y psicológico necesitan las pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama? Mira, ahí regresamos un poquito a lo que era el equipo multidisciplinario. Definitivamente es un abordaje o es un apoyo fundamental.
uno desde el punto de vista clínico les puede tratar de apoyar, les trata de estimular. Uno detrás del escritorio está para decirles, vamos, y somos un equipo. Pero al final, era lo que te decía, existen diferentes ramas y diferentes profesionales. Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, entonces yo lo puedo hacer muy superficial, pero mi tarea es orientarles, decirles, es muy importante que vayamos con un psicólogo, es muy importante que vayamos con una psiquiatra, dependiendo del panorama. A veces las envío con una psiquiatra y ella las refiere a terapia. Entonces vamos trabajando en equipo, pero trato de explicarles y de exponerles el panorama de no es que te estoy mandando porque crea que estés loca o porque crea que no estás llevando esto o porque estoy viendo el conflicto familiar que hay enfrente, porque eso es muy común. Estas enfermedades vienen a mover todo y nosotros somos los que estamos ahí viendo todo el movimiento, porque al final, y esto es también básico, la enfermedad no afecta solo a la persona, sino todo el núcleo familiar se ve afectado por la situación. Hijo, esposo, tíos, hermanos, papás, todos se ven golpeados por el diagnóstico y al final es que lo ideal sería que todos busquemos ayuda. Pero bueno, nuestro foco ahorita es el paciente. Entonces, de alguna manera les trato de explicar por qué ir a esa consulta en estos momentos donde yo estoy clara que la situación y los gastos son fuertes, pero que esto nos va a venir a complementar. Porque Nancy, la manera en que nosotros vamos a llevar esta enfermedad de forma emocional nos va a cambiar el panorama. Yo he visto pacientes completamente gris y pacientes con el deseo y esa luz que ni yo mismo sé de dónde sacan y que aprendo de ellas tanto, pero veo la diferencia en el proceso. Es increíble, pero la mente es poderosa. Claro, y esto me lleva a pensar lo que hablábamos también días atrás acerca de la empatía. Esta necesidad básica, como dice una frase muy famosa de Ralph Nichols, que la más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. Y la mejor forma de entender a una persona es escucharlo. Es lo que usted mencionaba. Psicología, nutrición, regresar al médico, es como el inicio de un proceso, es el inicio de un viaje y por lo tanto requiere pasos en donde no podemos ir solas, ¿verdad? Como pacientes, sino vamos acompañadas en este equipo multidisciplinario, familiar, de amigos y de los círculos sociales donde nosotros pues nos desenvolvemos, ¿verdad? Donde las pacientes se desenvuelven. Entonces, pues profundizando un poco más en la calidad de vida y en el bienestar psicológico, surge la pregunta, ¿cómo influye el estado emocional en la calidad de vida de una paciente con cáncer de mama? Mira, va a cambiar la historia, va a cambiar la manera de llevar mi día a día. Definitivamente esa red de apoyo va a ser fundamental, pero cómo yo tome emocionalmente la enfermedad y cómo lleve este proceso me va a dar a mí la posibilidad de fluir. Esa sería la palabra, fluir de una mejor manera. Somos humanos y como yo le digo a los pacientes, y yo siempre trato de pensar cómo dar un diagnóstico, tampoco yo nací experta, la vida me ha ido enseñando y uno quiere ocupar o quiere decir las mejores palabras porque no quiere herir, porque estamos en un momento de mucha sensibilidad. Tratamos con el tiempo, a veces en centros institucionales, de igual manera poderlo manejar de una manera en que ellas se sientan arropadas, se sientan tranquilas, porque desde el diagnóstico que le doy les cambia el panorama, de cómo se lo digo, de cómo yo le explico qué es lo que hay. Pero influye la actitud del paciente, pero influye también lo mismo, la red de apoyo. Que yo veo una paciente que está como más frágil,
más rápido le voy a decir, necesita apoyo del psicólogo para que nos ayude a llevarlo, para que nos ayude, o veo eso que te decía como fracturas alrededor, que también les digo, mira, necesitamos que ustedes acompañen como una sesión de grupo. O veo caminos que a la paciente le gustan, por ejemplo, lo que te mencionaba en el área laboral. O sea, tengo pacientes que me dicen, es que doctora, es que no quiero dejar de trabajar. Entonces trato como de organizar ese camino para que la paciente no se olvide que su prioridad ahorita es ella y recuperarse, pero también tener sus espacios para que su mente deje de pensar solo en esta enfermedad. E igual con los hijos, o sea, el hecho de tratar de explicarle, tus hijos están aquí para ti y ellos ahorita quieren a mamá bien. Si mamá está bien, todo va a estar mejor, pero necesito que me ayudes también, y eso lo hablo también con las parejas, me ayuden a cuidar la salud de estos niños. Sí, porque si ven a mamá también estando solo, me voy a morir, y me ha pasado ver después el daño que puede haber. Entonces, la salud mental al final sigue siendo un punto clave en esto. Y, como te digo, en todos. No lo diría solo en el paciente, incluyéndome a mí. Sí, un médico también necesita estar bien emocionalmente para fluir en estos procesos. No solo en oncología, yo creería que en todas nuestras ramas. Creo que todas las ramas de la medicina requieren un sobreesfuerzo y requieren una dedicación humana bastante grande. Y es donde ahora yo, de verdad, soy fielmente a favor o fielmente creyente que buscar apoyo y tener una salud mental ayuda en todo lo que es de nuestra vida. Sí, la física es importante, pero al final incluye la salud, tener también salud mental. Claro. Y esto entonces nos lleva a ¿qué estrategias de afrontamiento recomienda usted a las pacientes que les pueda ayudar a manejar tanto el estrés, la tristeza, el impacto, la ansiedad que se relaciona con el diagnóstico que le acaban de dar, con esa nueva etapa de la vida que está viviendo? Mira, yo siempre les digo que no podemos dejar de sentir, porque sería yo incoherente al decirle a una paciente, te estoy diciendo esto y sonríeme. No. Claro. Pero sí les digo, es importante hablarlo, decirlo, no quedarte callada cuando necesito ayuda. Tengo dolor, exprésalo. Me siento triste, no puedo con esto, dilo. También les explico, comunícate con la persona que debes de comunicar. En este caso, tu especialista o tu equipo que te está manejando. Muchas veces, y lo veo también mucho en nuestro país, somos un país donde una población muy unida, donde todos tratamos de ayudar, pero al final cada quien trata de ayudarlo desde su experiencia. Y como les dije, tenemos diferentes tipos de cáncer de mama. Entonces, a doña María le fue bien con esto, a doña Juana le fue bien con esto, y a doña Rosa con esto. Pero no quiere decir que lo que ellas tres vivieron o tuvieron camino vaya a ser bueno para mí. ¿Me entiendes? O cuando nos vamos a medicina no basada en evidencia, podemos llegar al punto que en lugar de mejorar el proceso, lo podemos perjudicar, porque puede interactuar. No digo que lo otro esté mal, pero tiene que haber momentos e indicaciones de tu médico para adquirirlo. Entonces, en relación a cómo afrontarlo, es eso, diciendo las cosas y teniendo buena comunicación. Como todo en la vida, en parejas, en amistades, en todo. Si existe buena comunicación, las cosas van a fluir. Entonces, lo primero para mí es que el paciente sienta que existe esa comunicación y principalmente la comunicación se tiene que dar al momento de la consulta. Ahí es donde ustedes como pacientes deberían de llevar como todas sus notitas y aprovechar la interacción de poder salir de todas las dudas. Creo que una manera que causa mucha ansiedad es no saber y quedarme con esa angustia
Y entonces, ¿qué tengo? Salí de ahí y me dijeron que tengo cáncer, pero ¿y qué tan grave? Y de ahí llegas a la casa y toda la familia. ¿Y qué etapa es? Y dice allá doña no sé qué, ¿y qué te van a poner? No sé, solo me dijo que tenía. Entonces, y te puedo tal vez decir que el médico sí explicó, pero en la primera consulta el paciente va a bloquear. Entonces, bueno, no estoy clara, voy a ir. A ver, y ahí empieza a fluir. Y empieza a caminar ese equipo. Ese estrés va a mejorar si yo estoy clara de lo que estoy haciendo. Claro, porque la carga al final se está compartiendo. Pero como usted lo mencionaba, y es muy importante que pues todos estemos en ese entendido de que cuando uno recibe este diagnóstico, llega a la casa con esa carga emocional impactante. Por querer ayudar, muchos de nuestros amigos, familiares dicen, mira, X persona tenía, como usted lo mencionó, ahora esto, puede que te sirva, puede que te funcione, pero no, es importante dar ese espacio que no interfiera, ¿verdad?, con lo que vemos actualmente o escuchamos, sino que continuar el proceso ordenado. Esto a través de lo que me dijo mi médico, lo de tomar, apuntar, hacer apuntes, ¿verdad?, que puedan solucionar nuestras dudas, eso creo que es fundamental. Entonces son consejos que al final nosotros no los tenemos, la paciente no los tiene claros, pero conforme vaya evolucionando o pasando los días, las semanas, porque esto es un proceso. Es un proceso, lleva tiempo resolver todas las dudas, pero con el médico, con el especialista. Claro, ¿no? Y mira, ahora con todas las redes sociales, si uno no está claro, me puedo imaginar a una paciente leyendo todo lo que ahí aparece y volviéndose loca en un segundo. Y la entiendo completamente, porque creo que si yo me meto a leer de algo que me asusta y que no tengo mucho conocimiento, igual me vuelvo. Pero ahí es donde digo, ya cuando ellas se entienden, también es muy importante la educación para los pacientes. Yo soy pro de que se tienen que hacer actividades científicas para ellas, explicarles, así como hay congresos para médicos, también para pacientes. Súper importante que el paciente se empodere en conocimiento y entienda cada vez más qué es lo que hay. ¿Sí? Entonces, ¿puedo leer? Yo no les digo, no, me dicen es que estoy leyendo. Lee, sin problema. Pero yo ya sé que la otra cita va a venir con un nivel de angustia enorme. Entonces, ahí toca empezarle a explicar y empezarle a decir, ver, tranquila. Y también es importante que el paciente con el médico que vaya se sienta seguro, que tenga ese enlace. Yo eso invitaría a todos los pacientes. No estés en un lugar donde no te sientes cómodo, ¿sí? Uno no es, ahí sí que no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero tampoco existimos muchas opciones de médicos, como te digo, yo considero que hay médicos brillantes aquí en Guatemala, de los cuales hay mucho que aprender. Entonces es ir donde yo me sienta tranquila, donde yo me sienta bien y segura. Y fluya. Confianza, segura. En confianza. La empatía, que tanto hablábamos, ¿verdad? Así es. Quedo con la frase, doctora, darse un espacio y no tener miedo de expresar cómo se siente en ese momento la paciente. Es por ello que, ¿qué consejos prácticos podría ofrecerle a las pacientes con cáncer de mama para mejorar su calidad de vida durante el tratamiento y durante esta etapa del cáncer? Durante el tratamiento, yo creería que lo más importante es cumplir las indicaciones por el oncólogo o por el médico de base. Definitivamente va a ser un oncólogo el que le va a orientar al momento de iniciar un tratamiento. Como te contaba que existen diferentes tipos y para cada uno diferentes tratamientos, cada tratamiento va a tener su efecto, ¿sí? Su efecto positivo, pero también su efecto negativo. Como todo medicamento. Yo siempre les digo a las pacientes, hasta un acetaminofén, tomarla de manera crónica nos va a causar un daño. Entonces el médico le va a orientar al paciente, por ejemplo, con este medicamento, esto no nos conviene comer porque puede interactuar. O con este medicamento vamos a tener resequedad de piel. Vamos a ponernos mucha crema. O necesito que estés tomando agua. Entonces el paciente debe de empezar a hidratarse más. A lo que voy es que depende mucho de lo que voy a recibir, las indicaciones de mi médico para poder llevar de una mejor manera el tratamiento. Ahora siempre va a haber indicación en relación, por ejemplo, náusea.
vas a tomar este medicamento cada cierto tiempo. Si con esto todavía tienes, agregas el otro. La alimentación. Mis defensas van a bajar. Entonces, ¿qué cuidado tengo que hacer? Todos lo sabemos desde niño, que la mamá nos decía, andan las defensas bajas, que cuídate, que los cambios de clima. En este panorama sí es cierto, las defensas sí bajan. Y ahí es tan importante cuidarnos porque sé que yo puedo adquirir un proceso tanto infeccioso como viral de una manera más fácil. Entonces, por ejemplo, durante un tratamiento yo siempre les digo, lo de la iglesia, está bien, vaya a la iglesia, pero se pone mascarilla y se queda atrás. No pasa nada. Después de una cierta cantidad o unos ciertos cantidad de días, yo ya le digo, usted podría salir. Y esto, como te digo, va a depender mucho del tratamiento. La alimentación. Yo siempre les digo que cuiden muchísimo la alimentación. Podemos tener un cuadro diarreico que no necesitamos. Comer en calle durante estoy en tratamiento, definitivamente no. Entonces, esos son todos los cuidados y vamos de nuevo al equipo multidisciplinario. La alimentación, ahí va a estar la nutricionista de la mano que me va a ir diciendo qué comer, qué no comer. Siempre me preguntan suplementos o siempre me preguntan, ¿puedo tomar una leche más o algo más? Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver, hablemos con la nutricionista y en conjunto vamos viendo lo mejor para usted. Importante también, así como en la enfermedad hay diferentes tipos, cada paciente es una historia, Nancy. Y con cada paciente tú vas buscando lo mejor alternativa y lo mejor para este paciente. Entonces tampoco puedo tener yo una lista que esto va a ser exactamente para todas. No, yo voy como dependiendo de las necesidades de cada una. Pero entonces yo creería que lo mejor durante el tratamiento es cumplir las indicaciones como deben de ser. Perfecto, cumplir las indicaciones del médico paso a paso, etapa tras etapa. Sí, de todo el equipo. De todo el equipo. Como usted bien lo mencionaba, no es una enfermedad, sino son varias enfermedades. Así es. ¿Verdad? Y esta importancia entonces en el apoyo familiar y social. ¿Qué papel juega este apoyo de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de las amigas, en el bienestar de las pacientes con cáncer de mama? Pues toda esta red emocional van a ser los que nos van a hacer que el paciente libere endorfinas. O sea, donde van a estar estas hormonas de la felicidad, el llegar a visitarla, que tenga una sonrisa, que tenga ese ambiente positivo, el ponerle una película que vamos a ver juntos, el escuchar música, el conforme el paciente se vaya sintiendo mejor, hacer algo de actividad física. Esto me va a hacer sentir mejor a mí y a toda la red que, como mencionábamos antes, también están afectados. Y entonces ahí es donde trabajar en equipo todos para llevar este proceso de una mejor forma. ¿Sí? Una sonrisa no se le niega a nadie. Que me saquen una sonrisa yo lo agradezco, ¿me entiendes? Porque cada vez es más difícil. O sea, a veces vamos en la calle y ves a todos con esa cara de estrés y esta seriedad que yo digo... Y es lo que le digo a las pacientes, vivamos, disfrutemos, te están regalando vida. Y es eso, tratar de llevar el día a día de la mejor manera. Cuando hablas tú de familia, porque hemos venido hablando de la red, del apoyo, pero también viene una parte muy importante. Lo que el paciente va a hacer después de haber llevado un proceso, después de un diagnóstico. Yo siempre les digo, ayúdenme ahora a ustedes a ser esta voz donde va a ayudarme a educar y a llevar la información a todos los que están a tu alrededor. Porque ya cuando vivimos esto, tenemos como el conocimiento para poder decirle, por ejemplo, a una prima que acaba de cumplir 40, ya te hiciste la mamografía. O a una amiga, ya lo viví, se puede prevenir si lo diagnosticamos a tiempo. El irte a hacer un estudio de imagen puede cambiar la historia. Vamos a lo que te decía, lo ideal es encontrar la lesión o la sospecha de la enfermedad antes de que esto se palpe. ¿Y cómo se puede hacer? Haciéndonos nuestros estudios de rutina. Tengo muchos pacientes que fueron a hacerse su ultrasonido y mamografía de control y ahí vieron algo. Y lo diagnosticaron en un momento donde todavía podría ser quirúrgico inicial
Y bueno, el panorama de la enfermedad puede llegar a ser muy bueno. El pronóstico de la enfermedad en Estados Unidos y bueno, en países desarrollados ha tenido una reducción del 40% en los últimos años. Y esto se debe cada vez a una detección más temprana, ¿sí? Pero esto también es hacerle conciencia a la población de la importancia de estarme haciendo mis estudios de screening, ¿sí? De estarme haciendo complementar. El ultrasonido es importante, pero la mamografía también. En la mamografía podemos ver algo que se llama microcalcificaciones, que son lesiones muy pequeñas que agrupadas ya son sospechosas de malignidad. Pero si yo me hice un ultra y no me hice una mamografía, esto recalco después de los 40, puedo tener una lesión que se nos puede pasar. Entonces, eso le pido yo a mis pacientes. Siempre me dicen, doctora, ¿y ahora cómo puedo ayudar? Siendo la voz, invitando a todas a que se cuiden, hombres y mujeres. Vayan a chequear un médico una vez, así como llevan al niño al pediatra de chiquito. El adulto también tiene que ir una vez al año a que le realicen todos los chequeos que necesite y a estarnos controlando. Nadie está exento de una enfermedad como esta. No respeta ni edad, ni estatus social, nada. Claro. Ahí está. Está visible, como usted lo mencionaba al inicio. Es la primer causa. La incidencia de cáncer de mama en Guatemala es latente, es real, y por lo tanto la invitación que usted nos hace hoy me parece genial, me parece importante que todas aquellas que nos ven, ¿verdad? O aquellos que nos ven familiares puedan invitar a que se hagan la mamografía, el ultrasonido, y si en dado caso no quieren ir solas, acompañarlas, porque esa es la red de apoyo que nos va a ayudar a seguir, ¿verdad? Como país, reduciendo las tasas de este tipo de cáncer que sabemos que al final no se puede prevenir, pero sí diagnosticar a tiempo, ¿verdad? Entrar a tiempo con cualquier recurso. Digamos que algunas actividades en nuestra vida diaria sí nos puede ayudar a reducir los riesgos, hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, no tabaco, no alcohol. Hoy en día creo que son formas en que toda mujer podría reducir su probabilidad. Ahora, hay otros como los riesgos familiares o genéticos que bueno, que en esos no podemos nosotros cambiar esta historia. Pero sí es importante llevar buenos controles y un buen seguimiento. Perfecto, doctora. Llegamos al punto crucial para toda paciente, el momento en que ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama. ¿A dónde debería de acudir esta paciente, doctor? Bueno, vamos principalmente el diagnóstico tuvo que haber sido realizado o desde una institución o de un grupo a nivel privado. En Guatemala existe tanto el apoyo oncológico a nivel institucional como a nivel privado. Entonces acudir con quien te solicitó ese resultado para que te lo pueda interpretar. Ahora, lo que les mencionaba, el paciente debe estar y debe ser tratado donde el paciente se sienta seguro. A mí la verdad yo no veo mal cuando alguien me dice es que voy a pedir una segunda opinión. Hazlo, porque lo importante es sentirte tú bien y cómodo donde lo vas a realizar. En Guatemala el Ministerio de Salud da opciones. Existe el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Occidente, el Hospital Roosevelt. Existe la red del Seguro Social, el IX, donde también dan abordaje a tratamientos oncológicos. Existe el Centro Oncológico INCAN, y a nivel privado pues hay varias opciones de clínicas y centros donde se da atención oncológica. Lo que yo les diría y resalto es que tú te sientas seguro y que exista un equipo para que el abordaje definitivamente sea de la mejor manera. Sea el adecuado, el oportuno y que no lo dejemos al tiempo. Es difícil. Mira, tocaste un punto claro. A veces nos bloqueamos. Y ahí es donde la red de apoyo nos tiene que, vamos, porque muchas veces he tenido casos que ven ese diagnóstico y tardan semanas en acudir, porque les cuesta un poquito el hecho de ya abordar la enfermedad. Perfecto. Al inicio de esta entrevista mencionamos que buscamos con este contenido ser una luz de esperanza y valentía ante un diagnóstico tan difícil.
¿Podría compartirnos, doctora, alguna historia de superación o caso de éxito que haya visto en su práctica médica? Mira, me vienen a la mente muchísimos casos. Me vienen a la mente muchísimas maestras, definitivamente, porque así le llamo a cada una de ellas. Recuerdo una paciente joven, unos 32 años, que le diagnosticaron cáncer de mama en su semana 26 de embarazo. La llegué a ver, estaba dentro del hospital. Llegué a verla, sí, se confirma el diagnóstico y decidimos empezarle quimioterapia. Me recuerdo de ella con esa fortaleza y yo siempre explicándole riesgos, que tenemos que intentarlo. Era una enfermedad donde íbamos a dar una intención curativa. O sea, queríamos nosotros desaparecer la enfermedad. La quimioterapia definitivamente va a tener sus efectos. En esa edad gestacional ya podíamos intentar y dar el tratamiento, pero claro, no puedo decir y no puedo garantizar jamás que el panorama va a ser el que yo quiero. Lo hicimos. A la semana 35 nació la bebé, después de una cierta cantidad de ciclos de quimioterapia. Posterior finalizamos todo el proceso y bueno, la sigo viendo, llega con su nena de casi 3 años conmigo y cada vez que la veo siempre me recuerda ese primer día y me dijo, a pesar que tenía miedo, estaba segura que ella me necesita. Mira, a mí siempre me quedó ella en la mente. Sí la considero una historia donde el panorama fue positivo, pero yo no veo en ningún caso, en ninguna paciente, un caso que no haya sido de éxito, porque creo que cada historia es diferente y yo veo como en algunos momentos o en algunas historias la evolución no es como nosotros queremos. La evolución es diferente y los resultados finales tampoco van a ser los mismos, pero tampoco lo considero que haya sido algo que no haya sido de éxito, porque estoy segura que el paciente y el equipo lo dio todo. Entonces, si yo me pongo a hablar, existen muchísimos casos, porque todas dejan una marca y dejan una marca en todos los que estamos a su alrededor. Entonces, cada paciente es valiosa para mí. Y doctora, gracias por contarnos, abrirnos su experiencia, su corazón. Sabemos de que como pacientes ese es un paso importante que también nosotros luchemos, ya sea por nosotras mismas, que somos en este momento las personas más importantes tal vez, porque queremos luchar, ¿verdad? Para continuar con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra en el ámbito profesional y demás. Pero también están los demás, ¿verdad? Mi doctora me ayudó, siempre estuvo conmigo, mi familia siempre estuvo conmigo. Ver ahora a esta paciente, a su bebé, es un recordatorio más de que podemos ganarle al cáncer de mama, podemos vencer, porque en esta lucha no estamos solos, sino que hay una esperanza. Pero como usted lo dice, hay diferentes casos, hay diferentes evoluciones, ¿verdad? Pero todas aquellas pacientes sacan o salen a relucir la parte valiente y esa parte de donde luchan y pueden ser capaces de afrontar y de pasar a la siguiente etapa de su vida. De cada experiencia negativa que nosotros podemos tener en la vida, tenemos que sacarle lo mejor. Y el mejor aprendizaje y crecimiento, tanto humano como espiritual. Entonces, yo les digo siempre que esta es una experiencia que les tocó vivir, que yo estuve ahí a la par por coincidencia en la vida, porque nos tocó llegar juntas y estar, pero que de todo esto lo importante es sacar lo mejor, ¿sí? Si nosotros no sacamos lo mejor de esta experiencia y disfrutamos la vida como hay que disfrutarla, viendo un amanecer y dando gracias, estamos perdidos, porque entonces no estamos aprovechando lo mejor que nos regalaron, que es vida.
Sí, y esta paciente, imagínate, ve la vida a la par todos los días y claro que seguro le recuerda todo este proceso que llevó, pero bueno, ahí viene también lo que enseñan, que es la resiliencia, ese deseo de enfrentar una situación difícil. Correcto, doctora. Son lecciones aprendidas desde el punto de vista médico como desde el punto de vista paciente. Estas lecciones, como usted lo menciona, de sus maestras. Me encanta ese término, me encanta esta palabra con la que muchas nos hemos identificado cuando estamos en este proceso. Pensamos que no influimos en la vida del médico, pero ahora que lo escuchamos dentro de esta lucha contra el cáncer de mama, ¿usted nos podría decir algunas lecciones que ha aprendido de las pacientes a las cuales usted llama maestras? Muchísimas lecciones de vida he aprendido de ellas. He aprendido esto, lo importante de poder manejar de una mejor forma los conflictos, que al final lo que no tiene solución es la muerte. De ahí, mientras tengamos vida, hay muchas cosas que hacer, muchos caminos que llevar. El hecho de que no me puedo dejar caer, que tengo que levantarme y tengo que estar ahí y trabajar en equipo, también me ha enseñado mucho esta especialización y claro, la rama en la que estamos, la humildad. Las pacientes me han enseñado muchísimo a recordarme cada día que estoy propensa y que en cualquier momento puedo estar del otro lado. Entonces, definitivamente, a veces la vida te hace como desubicar o estar un poco, no sabría la palabra exacta a utilizar, pero como a no entender que somos humanos, tanto tú como yo, y que tenemos exactamente el mismo valor. Y esto lo vas aprendiendo. Hay veces que te sentís frustrado, hay veces que te sentís cansado, y ahí es donde vas entendiendo y vas haciendo esa empatía con el paciente, porque de este lado también somos humanos. También nos cansamos, y también tenemos hambre, y también estamos tristes. ¿Me entiendes? Pero ahí es cuando el saber llevar y el tener ese enlace médico-paciente, tú te sientes arropada y ella se siente arropada y trabajan y fluyen. Porque también si tú no fluyes, porque también te pasa al otro lado a ti, si tú no fluyes ahí, creo que posiblemente no es la mejor para tratar a este paciente, porque puede pasar. Y ahí es donde uno tiene que buscarle lo mejor. Gracias, doctora. Como hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista sobre calidad de vida en pacientes con cáncer de mama, este ha sido un tema también de inspiración. ¿Qué mensaje de esperanza podría ofrecerle a aquellas mujeres que actualmente están pasando por un proceso de cáncer de mama a través de un tratamiento o que recientemente han sido diagnosticadas con cáncer? Mira, mi primer mensaje sería que si se puede, que no están solas, que existen muchas pacientes que han logrado llevar resultados positivos en la evolución de su enfermedad, que hoy no es la misma historia de no nos vamos tan lejos, hace 10 años. Hay muchas alternativas de tratamiento para poder mejorar esos síntomas que los tratamientos nos pueden dar y que es el mayor miedo. Creo que tienen muchas veces las pacientes pero voy a estar tirada en cama, me va a doler, ¿qué voy a sentir? Y es un miedo completamente normal. Yo les diría, hoy existen muchas opciones para poder llevar de una mejor manera, no bien, porque yo sé que es un proceso difícil, pero de una mejor manera este proceso. Y como empezaba, sí se puede. Y podemos llegar a lograr controlar o que esta enfermedad ya no esté y que llevemos una vigilancia estricta posterior, pero con un riesgo que podríamos tener cualquier otra mujer o cualquier otro hombre en desarrollar la enfermedad. Gracias, doctora.
un mensaje de esperanza, una invitación, es la que usted nos hace también, a que seamos activas, a que no seamos pasivos ante esto, porque sí se puede. Se puede, en el tiempo se puede. Y en compañía es mejor llevarlo que sola, porque nuestra mente juega un papel muy importante, como usted lo mencionaba, cuando hablábamos del aspecto psicológico, emocional. Y el hecho de pensar en la palabra cáncer igual a muerte, ya no es así. Esto va a depender mucho de en qué momento esta enfermedad se diagnosticó. Y creo que ese miedo y esta asociación que existe es lo que mayor impacto causa en todas las pacientes. Entonces, ahorita es eso. Bueno, estoy en esto, primero quiero entender qué voy a hacer, hacia dónde voy y cuál es el panorama. Y desde ahí plantarme y para adelante, agarrar fuerza con el equipo que está a mi alrededor y trabajar todos en conjunto por un objetivo, la salud. Así es. Muchas gracias. Ha sido una entrevista enriquecedora. Hemos disfrutado de este tema, doctora. Y antes de despedirnos, queremos tener un tiempo de inspiración y a la vez de reflexión. ¿Podría compartirnos alguna reflexión personal sobre lo que significa para usted trabajar con pacientes con cáncer de mama y cómo esta experiencia ha impactado su vida profesional y personal? Trabajar con ellas para mí es un regalo de la vida, porque realizo lo que me gusta hacer cada día, aunque a veces se encuentran dificultades en el camino. Si a uno le apasiona lo que hace, todo es más fácil. Ha sido para mí escribir historias de vida, tanto para ellas como para mí. A nivel personal he tenido un crecimiento enorme desde que estoy en el área oncológica, porque lo que te decía, empiezo a ver la importancia en cosas pequeñas que a veces no las ves, y se ha significado lucha, en algún momento también frustración, porque como mencionábamos, no siempre la respuesta y el camino es como tú quieres, o las cosas a tu alrededor no fluyen como quisiéramos para que el paciente esté al 100. Entonces también se ha visto desde esta área poderlo manejar cada día mejor, el hecho de que poco a poco y trabajando en equipo se van dando los cambios, no al día siguiente como a veces nosotros queremos o como lo vemos en medicina. ¿Hay dolor o no hay dolor? Aquí es un proceso de que si quiero que esto mejore, es poco a poco, pero siempre en equipo. Y bueno, la oncología hoy en día es mi vida. Sí, esto es lo que realizo todos los días y en lo que yo estoy enfocada. Caminaré a su lado mientras lo pueda hacer, pero bueno, es un crecimiento también y un aprendizaje. O sea que te puedo decir que soy una afortunada al tener estas historias a mi alrededor y estas enseñanzas. Muchas gracias, doctora. También somos afortunados al tener esta serie de temas, entrevistas con expertos que les apasione lo que hacen día con día. Doctora, quiero agradecerle por acompañarnos en este espacio y brindarnos a través de su vasta experiencia una visión que influye en la calidad de vida en aquellas pacientes, como bien lo mencionamos, que han sido diagnosticadas con cáncer de mama o con otros tipos de cáncer, como usted también lo mencionaba. E ir más allá del aspecto físico, y es así como hacemos equipo contra el cáncer de mama. Como usted lo mencionó, un diagnóstico temprano puede cambiar tu historia. Y eso es lo que hacemos acá en Tecniscan. Las invitamos a que escribamos juntas una nueva historia. Y recuerden que en Tecniscan somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo somos expertos en ser humanos.